porque sabemos que los días pueden ser difíciles. Que necesitamos ayuda para superar situaciones. Y que cada día trae su afán. Es por eso que SHK Soluciones y Dios TV desean compartir contigo herramientas para tu crecimiento. Para renovar la fe. Para crecer en comunión con el Eterno. Y tener salud emocional plena. No vamos a entretenerte más, así que iniciamos. Que Dios bendiga sus vidas en esta mañana. Amén, amén. Les saludo en el amor del eterno Santo Hijo de Dios. Gracias, gracias, eterno. Gracias. Vamos a ver entonces qué nos dice Gracias, eterno. el Salmo 100. Gracias, eterno. Vamos a comenzar por allí. Gracias, eterno. Aleluya, aleluya. Salmo 100. ¿Lo Gloria. tienen todos? Verso 4. Entrad. Note que hay una orden. Siempre le he dicho, cuando usted encuentra la D, orad, dad, engrandeced, honrad, entrad, es una orden, no es una opción, es un mandamiento de Dios. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Engrandeced o adorad y bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, porque para siempre su misericordia y su verdad es por todas las generaciones. Antes de pedir algo, que somos buenos para pedir, antes de pedir algo a Dios, antes de rendir culto a Dios, David nos está dando aquí un orden y nos está diciendo que el primer paso de la adoración a Dios, el primer paso del culto a Dios, el primer paso del día es mostrar un corazón agradecido con Dios. Entrar por sus puertas, dice, con un corazón agradecido. ¿Cómo ha venido usted esta mañana a Él? Y ya en los atrios agrega y dice, denle alabanzas, alábenlo. Y luego habla de engrandecerlo, de adorarlo, de darle honra debida a su nombre. Así es. Porque Dios es bueno, porque para siempre su misericordia. Y porque su palabra, la verdad de Dios, es por todas las generaciones. Los cielos podrán pasar, todo va a pasar, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Y debemos de aprender que antes de rendir culto a Dios, usted y yo, antes de pedir algo, debemos de escudriñar nuestros corazones y ver si hay un corazón agradecido a Dios. Porque entonces vamos a alabarlo, vamos a darle gracias, vamos a agradecerle, porque en el agradecimiento vemos la bondad de Dios. En la alabanza vemos la grandeza de Dios. Pero en la adoración conocemos la santidad de Dios. Por eso no puedo en repetidas oportunidades inhibirme del quebranto que Dios me trae cuando lo adoro, porque yo veo y entiendo la santidad de Dios. Pasamos entonces de reconocer su bondad con un corazón agradecido, porque todo el que tiene un corazón agradecido es porque entiende que Dios es bueno. Entramos en las procesiones de alabanza o en los cantos de alabanza porque nos muestra a Él su grandeza, su poderío, el Dios de la guerra, el Dios de la victoria, el Dios que es nuestra bandera. Pero cuando nos detenemos para adorarlo, allí, hermano, en la adoración vemos la santidad de Dios, que Él es santo, que Él es digno de ser adorado, que Él es digno de ser adorado. Y déjeme decirle que en tanto más escudriño,
más veo la necesidad de tener siempre un corazón agradecido, más agradezco a Dios por los detalles de la vida. Así es, así es. Sobre todo cuando usted es testigo del poder de Dios. Voy a hacer una pregunta ahora que digo esto. ¿Cuántos aquí han recibido un favor de Dios? ¿Cuántos aquí han testificado del favor de Dios? Mire cómo necesitamos un corazón agradecido. Así es. Para testificar las maravillas que el alto Dios ha hecho para con nosotros. Mire cómo muchas veces somos ingratos, que no le damos honra y gloria a Dios, porque cuando testificas, lo primero que haces es honrar a Dios. Lo segundo es que muestras un corazón agradecido por lo que Dios ha hecho con tu vida. Lo tercero, vas a edificar la fe de otros. Y lo cuarto, tu fe se afirma. Y a veces recibimos, a veces no, diariamente. Nuevas son tus misericordias cada mañana, cada día, cada mañana. Grande es tu fidelidad. Día con día Dios nos está bendiciendo. Y qué ingratos que no testificamos del favor recibido, de la misericordia recibida, de la gracia que Dios pone sobre nosotros. Porque necesitamos entender esto, hermanos, que a veces venimos a la casa de Dios, oímos el mensaje, nos bendice Dios, terminamos dándole gracias a Dios, pero lo que hemos hecho es un acto de cortesía para Dios, no necesariamente un corazón agradecido. Hay una gran diferencia, y en esta enseñanza note bien que hago la diferencia. Hay una gran diferencia en tener un acto de cortesía a un corazón agradecido. Es muy diferente. Porque usted cuando visita un restaurante o va a un banco por un servicio, al final normalmente usted da gracias. Eso fue un acto de cortesía. Pero el corazón agradecido tiene que estar en usted, tiene que habitar en usted, tiene que ser parte de su naturaleza, tiene que ser parte de su revelación. Y el pecado, uno de los pecados más comunes que no lo hemos visto de esa manera, pero uno de los pecados más comunes es la ingratitud del pueblo de Dios hacia su Dios, hacia su Señor y hacia aquellos que te bendicen. Vamos a ir entonces a la historia de los 10 leprosos. Vamos a Lucas capítulo 17. Aleluya. En el capítulo 17 del libro de Lucas, del Evangelio de Lucas, Jesús pone un contraste impresionante aquí de lo que es la gratitud en aquel extranjero, también mencionado como samaritano, y los 9 judíos que habían compartido el mismo favor, la misma sanidad, el mismo beneficio. Porque la Biblia nos enseña, y no voy a entrar en detalle, pero la Biblia nos enseña que judíos y samaritanos no se entendían, que judíos y samaritanos eran enemigos, que inclusive en aquella época para los judíos el samaritano era tenido como un perro. Bueno, para su admonición, rápido, Levítico 13, mire qué bendición. Levítico 13, el leproso, dice, es inmundo, y el sacerdote lo declarará luego inmundo, en su cabeza tiene la llaga. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y esbozado pregonará: inmundo, inmundo. Y todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará inmundo, y habitará solo, y fuera del campamento será su morada. Y allí mismo Levítico 14 dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso, cuando se limpiare será traído al sacerdote. Y número 5, si mal no recuerdo, para ubicarlos, sí, 5 dice: Jehová habló a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso. La lepra era una enfermedad, o es una enfermedad impresionantemente degenerativa. La lepra es una enfermedad contagiosa. La lepra trae sufrimiento, dolores y sufrimiento al que la tiene. La lepra desfigura a la persona. La lepra hace que se pierda
el tacto de los sentidos. La lepra entonces separaba a la persona de la sociedad, de su familia, de todo. La separaba. Por eso lo sacaban fuera del campamento. Ahora, ya en el Nuevo Testamento la lepra viene a ser un tipo, un símbolo del pecado. Y Romanos 3:23, si mal no recuerdo, dice: por cuanto todos pecaron, por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. El pecado levantó pared, levantó separación entre Dios y nosotros. El pecado desfigura, el pecado destruye. El pecado también es hereditario, como era la lepra. Nos lo heredó nuestro padre Adán. Pero gracias a Dios que un día clamamos a Dios, y como los 10 leprosos clamaron a gran voz a Dios, tuvimos misericordia de Dios y Él se detuvo para atendernos y para salvarnos. Lucas 17:18. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Ya leyeron por qué de lejos. Era la ley. Tenían que estar fuera del campamento, porque la lepra, el pecado, separa de Dios. ¿Aló? Sin embargo, ¿cuántos hombres eran? ¿Qué tenían? Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio y les dijo: id y mostraos a los sacerdotes, aconteció que mientras iban fueron limpiados. No había temor, no había vergüenza. Cuando usted está en una condición de desesperación, hermano, se le cae la vergüenza. Y estos hombres estaban en angustia, en tribulación, en dolor, en aflicción, impotentes. No tenían derecho a ser tratados con bondad. Sin embargo, claman a gran voz. Nosotros debemos de exaltar a Dios y ser agradecidos a gran voz. Y dice que el Señor les dijo, los vio y les dijo: preséntense al sacerdote. Porque el sacerdote, aunque no tenía el poder para sanarlos, sí tenía la autoridad para declararlos limpios de la lepra. Y entonces ellos podían reintegrarse a la sociedad, reintegrarse a sus familiares y tomar el derecho que no tenían, porque eran rechazados. Al caminar en fe, aún no viendo la sanidad, al caminar en fe, todos los miembros muertos comenzaron a ser restaurados. Vino una potencia de salud, vino una potencia de restauración, vino una potencia de vigor sobre aquellos cuerpos, para que los órganos muertos recibieran vida, los órganos muertos recibieran resurrección, y ellos pudieran entrar en el camino de la vida que se les había privado. Esto es impresionante, hermano. Impresionante, porque la lepra hace que los dedos se caigan, que las orejas se caigan, que la nariz se caiga. Es una llaga. Como había un canto muy antiguo, dice: una llaga podrida era mi vida. Y ver entre ellos mismos, que entre ellos mismos ven que hay una restauración. Este no es el tema, pero es impresionante ver todos los tejidos restaurándose, hermano. Por ejemplo, la nariz, ¿quién no la iba a ver? Y entre ellos mismos ven el milagro, ven el poder de Dios, ven la potencia de la restauración del poder de Dios y el poder de la palabra de Dios, cuando caminan en fe y en obediencia y en la voluntad del Señor, que les dijo: preséntense al sacerdote. Es impresionante, hermanos, es impresionante. Pero continuemos, porque aquí hay algo que es donde usted y yo calzamos en este relato. Porque al fin y al cabo, el que regresa al Señor es el samaritano, el extranjero, y regresa gritando a gran voz, agradeciéndole al Señor. Se postra a los pies, que lo que está hablando es: de ahora en adelante quiero servirte. Y la pregunta que el Señor hace, sorprendido, porque le sorprende la ingratitud del pueblo, le sorprende la ingratitud. Él pregunta: ¿no eran 10? ¿Acaso no eran 10? ¿Dónde están los otros 9? ¿Seremos usted y yo uno de ellos?
Porque la ingratitud de estos 9 leprosos representa la actitud que prevalece hoy en mucho pueblo de Dios. No hablemos de la gente que no conoce a Cristo. Hablemos del pueblo de Dios. Y la ingratitud es el cuadro que hoy se presenta delante de Dios. Los 9 leprosos están representando entonces la actitud que prevalece en mucho pueblo de Dios. Por eso él pregunta aquí y dice, ¿dónde están? Se refería a los 9 que eran judíos, y al que tiene enfrente era un samaritano. Era uno que era enemigo de los judíos, pero por una desgracia en común tuvieron que estar juntos. Y eso derribó las barreras raciales, las barreras religiosas. Muchas veces tenemos que llegar a esos puntos, a tocar fondo, para cambiar nuestra perspectiva, para cambiar nuestros engramas, para cambiar unas actitudes tóxicas que muchas veces tenemos. Muchos de nosotros nos decimos cristianos, pero ni por los alimentos oramos, hermanos. Muchos de nosotros nos olvidamos de esa bondad de Dios. Muchos de nosotros no sabemos, siendo cristianos, no sabemos corresponder, hermanos, a los beneficios de Dios y al beneficio de otras personas que Dios ha levantado para bendecirnos. Alguien dirá, ¿qué cuesta agradecer? Es que yo no estoy hablando de un acto de cortesía, yo estoy hablando de un corazón transformado y de un corazón agradecido, que es diferente. ¿Por qué no agradecer? Tener un corazón agradecido para las personas que nos hacen bien. ¿Qué cuesta una tarjeta? ¿Qué cuesta un detalle? ¿Qué cuesta un reconocimiento? ¿Qué cuesta un reconocimiento para tu padre y tu madre que te trajeron a la vida? No me digas que es que papá es un borracho y mamá es una libertad. No me vengas con ese cuento. Hay un mandamiento de Dios para nosotros los hijos, que honremos, que seamos agradecidos. No fue la vecina la que tuvo dolores de parto por ti. Fue tu madre, honra. Yo no estoy hablando del día de la madre, honrala cada día, honra a tu padre cada día. Yo no estoy hablando del día del padre. Busca las razones y las formas para honrarlo, para darle agradecimiento, porque Dios los escogió para lo que hoy tú eres. Debemos de tener un corazón agradecido, hermanos, con la iglesia. Y un corazón agradecido se traduce en fidelidad, en compromiso, en ofrendar, en diezmar, en tener lealtad, porque aquí es donde te nutres. Aquí es donde Dios, por su gracia, nos usa a nosotros como ministros para bendecirte, para sanarte, para libertarte, para trazarte caminos de victoria, para trazarte caminos de bendición. Por lo tanto, sea agradecido con la obra y sea agradecido también con los ministerios. ¿Qué cuesta cuando una palabra te toca, te desafía y te hace cambiar de tantas actitudes tóxicas? ¿Qué cuesta llegar al ministerio y decirle, hermano, gracias porque usted me bendijo? Es que tenemos que tener un corazón agradecido, hermano. Un corazón agradecido con los que nos instruyen, los que nos ministran, los que nos guían, los que nos exhortan, los que oran por nosotros. Tenemos que tener ese corazón agradecido. Usted ve la alabanza. Que, hermano, acérquese a los hermanos, dígale, hermano, gracias por bendecirnos. Sígase esforzando para el Señor, que Dios le va a seguir usando. ¿Qué cuesta llegar al parqueo y darle gracias al hermano que está allí privándose de la enseñanza para tener cuidado de sus bienes? ¿Qué cuesta entrar dándole gracias a los hermanos que te están atendiendo y te están soltando una palabra de bendición? ¿Qué cuesta desarrollar y abonar para un corazón agradecido? ¿Qué cuesta bendecir a los líderes que son responsables, que se preparan, que usted sabe que se preparan y oran? ¿Qué cuesta que al final usted pueda decirle, hermano, yo quisiera ser como usted? ¿Qué cuesta tener un corazón agradecido y entrar por las puertas de la casa de Dios y por sus atrios con un corazón agradecido, hermano? Y no solamente para tener un acto de cortesía con el Señor porque nos bendijo, terminamos el culto, le dimos gracias y allá va el acto de cortesía para volver de nuevo a lo mismo al culto siguiente. Tenemos que entender que Dios busca un corazones agradecidos que lo honren, que lo exalten, que le agradezcan. Que al abrir los ojos podamos decir, Señor, por tus misericordias es que no he sido consumido. Que puedes levantarte y caminar, que puedes ducharte. Gracias por el agua, Señor, por los manantiales, por un país que es tan bendecido, mientras que otros no tienen agua.
¿Qué cuesta, hermano, que cuando te lavas los dientes le des gracias a Dios porque puedes tener una pasta dental cuando hay países que ni siquiera la conocen? ¿Qué cuesta, hermano? Desarrollar corazones agradecidos que honren a Dios, que le demos a Dios gracias por la comida que llega a la mesa, por la palabra que Él soltó miles y miles de siglos atrás, y que la palabra y que la tierra hoy continúa obedeciendo a la palabra de Dios que gravita sobre de ella. ¿Qué cuesta reconocer la bondad de Dios? ¿Cómo no nos percatamos de la salud que tenemos, de que podemos sentarnos a la mesa e ingerir los alimentos cuando en estos momentos hay miles y millones en los hospitales alimentados por sondas? El poder abrir nuestros ojos y ver lo verde de la naturaleza, sentir el aire, estar sanos, porque a Dios le plació darnos, entregarnos su reino y sanar nuestras vidas. Hermanos, ¿qué cuesta darle gracias a Dios por el auto que usted tiene, por la casa que usted tiene, por el trabajo que usted tiene, por la misericordia que Dios tiene para con usted y conmigo, que somos tan cabezones? Entiéndase que la palabra de Dios es un manual de instrucciones que si lo practico, mi vida va a ser transformada, mi vida va a ser cambiada. Qué tremendo que todo esto es porque, hermanos, estamos como los 9 leprosos prevaleciendo en un pecado de los más comunes, la ingratitud. Y digo que es un pecado. Yo por lo menos particularmente nunca he oído a nadie que lo mencione como pecado, porque a veces minimizamos las cosas, pero tenemos que llamarle a las cosas como Dios las llama, pecado. Y si usted y yo sabemos lo que debemos de hacer y no lo hacemos, ya eso es pecado. ¿Cuánto más lo que emana del corazón del hombre? Y la ingratitud tiene su raíz, y es un pecado que tiene su raíz en el orgullo. Porque los orgullosos creen que todos se lo merecen. ¿Aló? Los orgullosos creen que todos se lo merecen. Por eso es que el hijo ingrato cree que su padre tiene la obligación de darle todo. Y hay mucho pueblo de Dios dentro del pueblo de Dios que cree que Dios está solo para bendecirnos. Al fin y al cabo, para eso es Dios, para bendecirme. Están como los 9 leprosos, que solamente vieron la bendición y de nuevo regresaron atrás. Qué tremendo. Claro que es un pecado que ofende a Dios, que contrista el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque te hace insensible. La ingratitud te hace insensible al bien recibido, al favor recibido, a la gracia que Dios quiere poner sobre tu vida. Hermano, usted ha sido llamado, usted ha sido ungido para bendecir a otras vidas. Levante sus manos, levante sus manos. Sus manos. En sus manos hay unción de sanidad. En su boca hay unción de salvación. En su cuerpo hay una unción que se frota. Hay una unción del Espíritu de Dios, de manera que por donde usted camine, las vidas sean bendecidas. Pero se necesita un corazón agradecido para que entonces esa unción se ponga en acción y sea de bendición, sea una fragancia a las gentes. Pero caminamos, hermanos, en tanta ingratitud que entonces no vemos lo que Dios ha pretendido y quiere hacer. Porque cuando usted sigue leyendo los versículos de Lucas 17, usted se da cuenta que al final el Señor le dice al samaritano sanado, que ha regresado para darle honra, para darle gloria a Dios, porque tiene un corazón agradecido, le dice: levántate, ve y sé salvo. No solamente recibió sanidad, recibió salvación. No solamente recibió salvación, entró en el terreno del discipulado. La ingratitud te inhabilita para ser discípulo, porque crees que de todo te lo mereces. ¿Dónde están los 9? Preguntó Jesús. ¿Dónde están? ¿Dónde están los de corazón agradecido?
Pregunté, ¿dónde están los de corazón agradecido? Dice que alzó la voz, el samaritano que era leproso, que vino el Señor, dice que alzó la voz, alzó la voz, alzó la voz. Yo pregunto, ¿dónde están los de corazón agradecido? Qué tremendo, hermanos. El apóstol Pablo en Romanos le describe a Timoteo las características del ser humano de los tiempos del fin. Y vamos a leer las características. Pero antes le voy a decir algo. La maldad, la corrupción, la violencia, la inmundicia, el pecado, la ingratitud están como un río viniendo sobre nuestras sociedades y sobre este mundo. Cuánto pecado, cuánta maldad, cuánta contaminación, cuánta inmundicia, cuánta degradación hay hoy en día. Y déjeme decirle que yo creo que esto no cesa, va a crecer, como un río va a crecer. Y Pablo lo está diciendo de esta manera. Romanos capítulo 1, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Ni le dieron gracias. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, ni tuvieron un corazón agradecido. ¿Aló? Ni tuvieron un corazón agradecido, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Se da cuenta que la ingratitud cierra los sentidos espirituales para que usted sea un buen discípulo? Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó, entregó. También Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Lesbianismo está hablando. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida de su extravío. Homosexualismo. Pablo está hablando aquí de las características del ser humano en los tiempos finales. Y si nos vamos a lo que también Pablo habla en otro contexto, habla de que los ingratos eran parte de ese tipo de gente. La característica del hombre ingrato está metida dentro de lo que le dice Pablo a Timoteo, lo que le advierte Pablo a Timoteo. Ahora, lea y entienda, se degradaron, se corrompieron. ¿Por qué? Aquí están las dos razones en el versículo 21. No glorificaron a Dios, no honraron a Dios, número uno. Y número dos, no mostraron un corazón agradecido. Ahí está. ¿Dónde comienza la corrupción? En el corazón. ¿Dónde comienza la corrupción? Aquí está, en el corazón. Con una persona malagradecida, con una persona que no tiene un corazón agradecido para Dios, se va corrompiendo, se va corrompiendo. Y ellos creen que se merecen todo. ¿Aló? ¿Se merecen que los atiendan en el parqueo? ¿Se merecen que los atiendan en la soda? ¿Se merecen que les atiendan en los grupos? ¿Se merecen el consejo de los pastores? ¿Se merecen la atención de los pastores? ¿Se merecen la oración de los pastores? Todos se lo merecen, pero no tienen un corazón agradecido. Yo no estoy diciendo que usted tiene que venir a rendirle a uno y hacerle y adularlo. No, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de que usted debe de desarrollar un corazón agradecido. Cuando recibe el bien, el favor, la gracia de alguien que Dios está moviendo, que Dios mueve a esa persona para bendecirte, sea agradecido.
Hay esposos que se creen que se lo merecen todo de su esposa. Hay esposas que se creen que mi esposo sin mí nada es. Hay hijos que se creen la última Coca-Cola en el desierto y sin mí papá y mamá se morirían. Hay gente que se cree que son indispensables en la obra de Dios y que si no están allí, la estructura de la iglesia se cae. Porque el fruto, la ingratitud es fruto de un corazón enfermo, de un corazón arrogante, de un corazón egoísta. Necesitamos entender, hermanos, y comenzar a practicar, a pasar de mal agradecidos y verlo como pecado, porque cuando no agradecemos, hermanos, es pecado. Hay gente que recibió la salvación, que es el milagro más impresionante, hiper mega impresionante. Un día necesitamos que nuestros ojos espirituales nos sean abiertos para entender la obra plena del Calvario, para entender el derramamiento de la sangre del Cordero de Dios que nos limpió el pecado, que borró nuestros pecados, que destruyó la naturaleza vieja, que nos sepultó para quebrantar esa naturaleza vieja y que resucitó para darnos un nuevo ADN. Teníamos un ADN satánico, estábamos destinados a vivir en el reino de las tinieblas, pero fuimos trasladados al reino de la luz, al reino del amado Hijo. Necesitamos entender lo que es la salvación, el nacimiento de nuevo. Somos una nueva raza, somos una nación santa, somos un real sacerdocio. Nos han cambiado el ADN. Tenemos que tener un corazón agradecido con Dios y rechazar la corrupción, rechazar todo aquello que nos lleva a tener un corazón mal agradecido. Que Dios nos ayude a entender esto, hermano. Yo no lo veo a usted. Vea que pregunté ¿cuántos recibieron un favor de Dios? Y el 98% levantó la mano. Pero yo no lo he visto a usted. De ese 98% yo no lo he visto a usted testificando. Yo no le he visto a usted dándole la gloria a Dios. Hermano, usted levantó la mano que ha recibido un favor de Dios y yo no lo he visto testificar aquí para la gloria de Dios. Yo no lo he visto a usted evangelizando, quemándose, entregándose con pasión para traer las almas a los pies del Señor. Yo no lo he visto a usted en el Facebook de SHK testificando de la manifestación del Espíritu Santo de Dios en cada culto para que las gentes reciban lo que muchas veces no tienen en otro lado. Y no porque seamos la niña de los ojos, aunque lo somos, pero es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Tenemos que cambiar las perspectivas, hermano. No testificamos dándole la gloria a Dios por lo que Dios ha hecho, pero sí queremos el favor de Dios. Sí queremos la gracia de Dios. Sí queremos la misericordia de Dios. Sí queremos que Dios nos use. Y lo que Dios está hablando, ¿sabe para qué está hablando? Para arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos delante de Dios. Y cuando Dios habla, y como tiempos como estos, Dios está hablando y usted y yo no venimos a arrepentirnos, no tenemos una actitud correcta delante del Señor, le voy a decir algo: el corazón se endurece. Y ya cuando usted quiere arrepentirse, ya no es el tiempo suyo, es el tiempo de Dios. El arrepentimiento viene por el Espíritu de Dios, no es cuando usted quiera. Viene por el Espíritu de Dios. Y Dios está hablando para que usted no endurezca, usted y yo no endurezcamos nuestros corazones. Levante sus manos allí donde usted está y dígale: Señor, me arrepiento. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Los esperamos en una próxima ocasión. Deseamos que el Eterno bendiga tu vida de parte de SHK Soluciones Y Dios te ve siempre contigo.